Para dar apertura al capítulo de sistemas en salud, pues hay que basarse en sus 4 preguntas eh, hechas en la última convocatoria respectivamente. 4 preguntas asequibles que se pueden sacar en base a la bueno, que no, ahora aparentemente no parece tan complejo este tema respectivamente. Sí, que lo vamos a trabajar ahora pues desde cero en sí. Bueno, como siempre les voy a pedir que nuevamente disculpas que no estén cámaras, pero esta clase va a ser grabada pues para la posterioridad, para que otros alumnos también lo vayan a analizar y les sirva también en su formación futura. Bueno, ahora sí les voy a pedir a que se vayan a la página número 66 de su texto físico y digital a únicamente cargamos este texto. Bueno, a ver, a vista rápida, porque tampoco no he tenido tiempo de revisar este tema así en vista profunda, pues ¿qué me podría ir a encontrar? Pues mira, va desde la página 66 hasta la página 75, o sea que esto es, pues, es muy fácil, son simplemente 9 hojitas que tenemos que cargarlas, así que yo espero que no nos tome más de 1 hora, así que no perdamos más de tiempo. A ver, sistema y servicios en salud, que lo hacemos de azul y de rojo, ¿no? Los importantes, si es que tenemos que modificar algo. Los sistemas de salud reconocidos por quién. ¿Quién ha reconocido los sistemas de salud? Pues esto, la Convención de Alma Ata, ¿no? Como el núcleo esencial que permite el ejercicio de qué? De la atención primaria en salud. Claro, es parte, ¿no?, de la propia atención primaria en salud y que decimos, hay que revisar el sistema de salud porque obviamente el sistema de salud también tiene que sufrir su respectiva modificación y sus aspectos ya revisados en el capítulo de APS, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que esto, pues, ¿no? El sistema de salud representa el contacto del individuo, la familia, la comunidad. ¿Con quién? Oye, una palabra clave es esto, ¿no? Contacto. Contacto de personas de la sociedad con nosotros, con el personal de salud, con la finalidad de que, de que se brinden una mejor atención de salud, llevando los servicios de salud lo más cerca posible al lugar donde residen y trabajan las señoras personas. Muy bien. Los sistemas de salud entonces tienen que, palabra clave para ustedes, coordinar sus actividades dentro de un sistema que sea a la vez orgánico y funcional, abarcando los servicios organizados de una forma a tener en cuenta, por favor, horizontalmente. ¿A qué se refiere con los servicios organizados horizontalmente? Pues instituciones que prestan los servicios primarios, secundarios y terciarios a la población de una zona dada. Por ejemplo, un distrito o una provincia. Oye, esto acerca de los servicios ya es un guía o es una guía al anterior capítulo, a la APS, ¿verdad? Porque la integralidad, que es una de las características de la APS, se basa en la prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿verdad? Promoción y prevención de enfermedades, curación de enfermedades y la rehabilitación respectiva, ¿no? Rehabilitación, que es la parte terciaria en sí. Van a disculpar que esté así, pero es que mi voz está hecha talco prácticamente ya a estas horas en sí, y no sé cómo voy a terminar la semana. En fin. Oigan, tengan cuidado que aquí se puede venir una pregunta cruzada, porque en la forma vertical es desde otro punto de vista. Las organizaciones están coordinadas básicamente de un nivel a otro respectivamente. ¿Sí? Por un ejemplo, país, región o localidad. Hay que tener en cuenta esto y con los ejemplos que te da tu libro, pues sí, podrías plantearte la idea fácil, ¿no? De niveles de organización que tiene el sistema a nivel local, como los niveles que prestan los diferentes eh, los diferentes tipos de organización primaria y secundaria, o por ejemplo ya hablar de entidades organizadas verticalmente, como por ejemplo aquí en Cochabamba pues hablamos del CEDES y a nivel de Bolivia hablamos del Ministerio de Salud en sí, ¿no? Pero al final de cuentas estos servicios organizados tanto eh, horizontalmente como verticalmente tienen que estar en una perfecta armonía. Deben orientarse hacia los problemas principales de la salud que tenga la querida población y deben orientarse en la prestación de servicios que abarquen de estas cositas que siempre se ha basado la PS, ¿no? Los servicios siempre tienen que ser de promoción, de prevención, el tratamiento y la rehabilitación en sí. Y como joyita ahí, no vamos a menospreciar y vamos a discriminar a la señora medicina tradicional, que sí, en base a estos 5 pilares, incluida la medicina tradicional, se basa en resolver los problemas de salud que presenta la sociedad. Oigan, por curiosidad, la sostenibilidad de un sistema de salud obviamente requiere más que de un punto de vista médico. La sostenibilidad de un sistema requiere la formulación de políticas, necesita estrategias y necesita planes de acción nacional e internacional en sí, es decir, una coordinación bastante bestial a nivel de otros sectores. El informe de salud de la OMS allá en el 2008 acerca de las reformas de la APS
Destaca pues, ¿qué cosa? La necesidad de que los sistemas de salud tendrían que ser, ¿qué cosa? Readecuados. Los sistemas tienen que ser readecuados para alcanzar los objetivos de salud. Denotan que los sistemas se encuentran demasiado centrados en qué. Están muy centrados los sistemas hasta esa edad, hasta esos años 2008, en la atención curativa especializada. Un enfoque más que tiene esta característica de mando y de control a la lucha directa contra las enfermedades, centrándose en resultados a corto plazo, provocando prácticamente una fragmentación de la prestación de los servicios. Se basa la gobernanza en la no intervención, de lo que permite que prospere la atención de un carácter comercial no regulada. Y esto es justamente lo que esta mañana ya alguien me preguntaba, ¿verdad? Ese comentario acerca de qué. De que, bueno, si bien, no sé, bueno, comparativamente a los cambios actuales, comparado hace años atrás, muchos miren que lleva a ser casi 20 años atrás, pues tú dices, wow, es que claro, siempre se ha visto, ¿no? Desde algún punto de vista fuera de lo médico, que la medicina es bastante mercantilista y se dedica ¿a qué? Al tratamiento de enfermedades, o sea, como alguna vez, incluso alguna vez los comenté a ustedes en el aula, ¿no? Que hablando con el director me decía, es que el médico está acostumbrado a qué, es que sin enfermedades el médico no vive, o sea, al médico le conviene que la gente se enferme, porque así, pues obviamente receta medicamentos. Y claro, yo dije, no, es que esto es polémico porque hay que ver desde diferentes perspectivas y puntos de vista y hay que analizar hasta desde el punto de vista social, ético y moral, incluso de la sociedad, para realmente cerrarse, ¿no? En estas ideas. Pero pues sí, o sea, muchas de las personas siempre confían en que, claro, la medicina basada en una no intervención respectiva se mercantiliza, es más que todo un carácter comercial de recetar medicamentos, más a la parte curativa, porque claro, es el resultado a corto plazo. O sea, mira, como les decía en el ejemplo, ¿no? ¿De qué te sirve hacer una campaña de prevención contra el COVID, que te va a costar orientar al personal, te va a costar construir el material respectivo, organizar la cita, conseguir personas y demás, si directamente puedes recetar los medicamentos para el manejo adecuado de una persona? O sea, el resultado lo tienes más rápido, pero claro, eso es a costa ya de la que la persona se enfermó. Entonces, ese desequilibrio en donde el sistema, como dice ahí arriba, en esta curación especializada, y es claro la tendencia, ¿no? Si ustedes preguntan, de 10 médicos, 9 quieren ser especialistas y es uno el que se queda así como médico general porque tiene otras razones respectivas, y el resto pues todos quieren ser especialistas y subespecialistas por, primero, los motivos económicos. Primero es la plata y segundo ya son otras cosas que les van inclinando, pero la mayoría coincide en eso, es en la parte económica. Entonces tiene cierto grado realmente de verdad un poco fría, un poco dura, pero esto sí está viéndose incluso en la parte actual. Frente a estos problemas identificados, surge la necesidad de que, obviamente, es que hay que reformar la atención primaria. Reformas que toman en cuenta al sistema de salud que había en ese entonces en sí. Y esas reformas se estructuran en estas cuatro, que no han cambiado de la anterior edición, ¿verdad? Uno, 2, 3 y 4 respectivos. Bueno, ¿te hueles aquí una pregunta de examen? Sí. Tienes que acordarte la reforma y de lo que más o menos tiene que ver, o su palabra clave que asocie respectivamente. Existen reformas que van a favor en pro de la cobertura universal. ¿Eso a qué se refiere? Los sistemas de salud tienen que contribuir a lograr la equidad, la solidaridad, la justicia social sanitaria, tomando en cuenta las barreras que existan tanto en la parte económica, lingüística y cultural. A eso se llama la famosa cobertura universal, que trate de acaparar a la mayor cantidad de gente posible y que la gente pueda acceder. Reformas en la prestación de servicios. ¿A esto se refiere a qué? A que se reorganicen los servicios de salud en forma de la atención primaria. ¿En torno a qué? A las necesidades y las expectativas que tengan estas personas en sí. Lo que ya incluso se ha hablado en la promoción de la salud y en la atención primaria. ¿De qué te sirve tener enfermos renales y que tú tengas quirófanos y que tengas otros tipos de tratamientos si no tienes, por ejemplo, salas de hemodiálisis, que son lo que más requieren rápidamente los enfermos? O sea, no, según las necesidades de una población se deben establecer los requerimientos de un sistema para rápidamente, pues, solventar y satisfacer sus demandas que tengan en sí. Reformas de las políticas públicas. ¿Esto para qué? Pues que mejoren la salud de las comunidades mediante la integración de las intervenciones de la salud pública y la atención primaria y el establecimiento de políticas públicas, es decir, que la parte a tener en cuenta política, la que a veces no es médica, sino que se dedica a ser la parte de las leyes, la parte de, no sé, pues los senadores, los diputados en estos proyectos, los comités cívicos y demás instituciones políticas, que siempre se dediquen a qué?
a conseguir una integración, tanto que intervenga la parte del sector salud como las políticas o basadas en lo que es la atención primaria, ¿no? Que se integre prácticamente toda esa información respectiva. Reformas de liderazgo que sustituyen la exagerada dependencia de los sistemas de mando y de control. Y esto está bien asociado a esto de aquí arriba. Es que claro, mira, el mando y el control, lo que siempre desde la edad antigua es que el proceso de salud de enfermedad en esa parte vale oro. Porque claro, aunque no te lo digan, ¿no? Pero tú sabes que parte de la edad antigua, en la edad media, y entrando en la edad moderna, pero más en la edad media, la parte de la iglesia, la parte religiosa, pero también la parte médica era muy absolutista. El mando y el control era realmente algo que solo lo tenían pues los políticos y la parte de los educados, los médicos en sí. La palabra del médico en la decisión sobre las enfermedades, los tratamientos, lo que hacer, no hacer, era como la ley. La gente no podía cuestionar esto y no podía ni siquiera buscar otra información porque ya era tachado de hereje, ¿no? De conspiranoico, de brujo, de demás cosas, ¿no? Entonces la historia pues ha dado esos retos respectivos, ¿no? Yo no soy un profesor de historia, pero por lo menos esas cosas siempre resaltan al pasado histórico que tiene la medicina respectiva. Y claro, la promoción de la salud, que es el capítulo número 3, busca con todas las ganas hacer que una persona no dependa tanto del sistema de salud, aunque se diga en sí. Claro, ¿por qué? Porque claro, el médico hay cosas que no se pueden evitar, las fracturas, los accidentes, eso sí es, ¿no? Es inevitable a veces que suceda. Claro, ahí tendría que actuar el médico, pero oye, si a veces basta con enseñarte a alimentarte bien, a dormir adecuadamente, ¿no? A mantener una vida de paz, de tranquilidad, que no te lleva, o sea, no estudies medicina. Bueno, sí, a estas instancias te voy a seguir insistiendo que no estudies medicina, pero es que claro, o sea, enseñando cosas tan simples y sencillas se puede conseguir a veces muchas cosas en sí, aunque no se tenga en cuenta. Y claro, con ello haces que la sociedad deje de ser dependiente de la medicina, tanto así que incluso alcance su propia autorresponsabilidad, porque claro, esa es la política de la promoción de salud, fomentar la autorresponsabilidad de cada paciente con su salud respectivamente. Los sistemas de salud a nivel internacional siguen las recomendaciones de la OMS. ¿Y estas están basadas en qué? Pues están basados en los acuerdos como de alta y de la atención primaria en salud, o sea, en la Carta de Ottawa, ¿no? Con donde se ha dado esto, capítulo 2, la promoción en salud. Y lo último que está vigente, el acuerdo de Shanghái, ¿no? Respectivamente. O sea, todo está basado en decisiones políticas que van desde la parte de vista internacional. A continuación, lo que a ti te interesa más que todo de este tema. Si bien pasando de este hecho histórico, cuidado que se pregunten las reformas, desde aquí empieza su tema para ustedes, sistema de salud. ¿Qué significa sistema de salud? Es que esto no lo van a cambiar, no tendrían por qué. La palabra sistema procede del latín sistema y en el griego común, pues sistema en sí, identificado en español como unión de cosas de una manera organizada en sí. Además, este concepto ya te lo ha dicho el capítulo 1 de morfofunción, cuando ves aparatos y sistemas, ¿verdad? Un sistema es y esto de rojo, ¿verdad? Un conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo. Qué guapa frase. Es que esto morfofunción también te lo ha dicho, no me lo crees, anda revisa tu capítulo, ya está. ¿Lo dice literal? No, pues no lo va a decir literal, pero es que la idea está planchada ahí. Ahora, esto es lo que también se ha preguntado, chicos, si seguimos de rojo, ¿cada uno de los elementos de un sistema puede funcionar de forma independiente? Sí, pero recuerda, siempre formará parte de una estructura mayor. Un sistema entonces puede ser a su vez un componente de otro sistema, y que yo me quedaría con todo este párrafo importante, ¿verdad? Es que cuántas preguntas no han salido de esta partecita, ¿no? De eso, de esta parte, y que claro, está perfectamente entendible que es un sistema, es un conjunto de elementos, de piecitas relacionadas entre sí que funcionan en conjunto. Es que esto es el cuerpo humano, incluso tú lo puedes decir. Cada uno de los elementos puede funcionar de manera independiente, sí, pero es que siempre forma parte de algo más grande, ¿no? Y además, un sistema puede formar parte de otro. ALMAT, a través de la atención primaria en salud, enfoca el sistema de salud como el que, cuidado, para ALMATA. ¿Cómo lo ven para ALMATA? El sistema de salud, conjunto que incluye los diferentes sectores, entre ellos públicos, privados, con o sin fines de lucro estos últimos. Aplicable a todos los países y que permitan, ¿qué cosa? Aplicable a todos los países que permitan organizar. Híjole, me he pasado aquí en mi trazo. Aplicable que permiten organizar las políticas, los programas y los servicios para producir mejoras equitativas y que sean sostenibles en la salud. Esto es lo que es un sistema de salud. ¿Para quién? Para ALMAT. La OMS.
La OMS define al sistema de salud como la suma, su palabra clave, de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuya finalidad primordial sea mejorar la salud, que estos lo han hecho más cortito. Oye, ¿te hueles aquí una pregunta de examen? Claro, cuidado que te hagan confundir en la definición de, primero aquí arriba, sistema, así, solo, a secas, lo que es realmente un sistema, con el concepto de alma-ata, que para ellos es ¿qué cosa? Conjunto que incluye diferentes sectores, que es aplicable en todos los países, que permite organizar cosas para obtener mejorías equitativas y sostenibles en el sistema de salud. Y para la OMS, ¿qué es? Es la suma del todo. ¿Con el fin de qué? De mejorar la salud. Eso es para ellos el sistema de salud, ¿no? En sí, entre estas tres entidades. Listo. Cuidado con este punto, por favor. Objetivos del sistema de salud. ¿Para qué rayos se crean los sistemas de salud? De ahí parte la pregunta. ¿Cuáles son los objetivos de un sistema de salud? Ah, siempre han sido tres. En los anteriores libros también han estado ahí. Además, ponte a pensar, ¿para qué rayos crearías un sistema de salud en una nación, en un pueblo? Obviamente se busca qué cosa, mejorar la salud de la población, contando con un sistema de salud que sea efectivo y que sea equitativo. Ofrecer un trato adecuado a los usuarios, respetando su dignidad, su autonomía y su confidencialidad. Garantizar la seguridad financiera en materia de salud, protegiendo a la población contra gastos excesivos por motivos de salud. Esos son los objetivos por los que se crean los sistemas. Ahora ustedes sabrán pues si es que se cumple o es que no, si la realidad será una o la realidad será otra. Pero si te pones en mente fría, utópicamente y diciendo yo con qué fines, siendo un político, un presidente, no sé, un miembro de la OMS, no un estado general, pues yo por qué rayos tendría que crear un sistema de salud. Y claro, el sistema de salud siempre tiene que traer cosas buenas para mi gente, para el pueblo, ¿no? Para mis alejados. Entonces, claro, tiene que mejorar su salud, tiene que ofrecer un buen trato y obviamente tiene que resguardar su bolsillo porque no puede ser que sea más caro la salud que el ingreso mínimo que tenga una persona en sí. Listo. Y por eso, mira, hasta en su fotito te ponen los tres pilares respectivos. Oye, ten cuidado porque esos son los objetivos. Y tienes razón, por eso es, ¿no? Buscar algo, conseguir algo. No lo confundas con esto, por favor. Lo que son los elementos. Los elementos se constituyen como elementos de un sistema de salud. Ya pues, esto involucra agentes, involucrados, actores, partícipes, como tú les quieras decir. Los tiqueas, personal de salud, tiene que haber fondos, tiene que haber información, tiene que haber suministros, transporte, comunicación, orientación y dirección general. Si te das cuenta, los elementos es como lo dicen, pues son partes, piezas fundamentales. En cambio, los objetivos son planes a trazar, ¿no? Cosas que alcanzar de aquí en un tiempo respectivo. El fortalecimiento de los sistemas de salud en estos mencionados significa abordar qué cosa? Las limitaciones principales relacionadas con la dotación de personal y la infraestructura sanitaria, con los productos de salud, la logística, el uso eficiente y eficaz de los recursos, el seguimiento de los progresos y la financiación eficaz del sector. Oye, ¿cómo se podría llegar a fortalecer a los sistemas de salud? Es siempre partiendo de esto, conocer los límites, porque obviamente a partir de que se conoce el límite de un sistema de salud, ya se puede proyectar algo a futuro para establecer nuevos planes y conseguir nuevas cosas que obviamente amplíen ese sistema y lo mejoren respectivamente en cuanto a sus fallos que haya presentado. Obviamente, por eso, como te lo dice en esta parte, vas a encontrar limitaciones en, por ejemplo, la dotación de personal. Que no sé, que en este centro de salud deberían haber 10 médicos y apenas tienes 5 trabajando. O infraestructura inadecuada, que, no sé, tienes un maternológico y apenas tienes 2 camas para partos. Y sucede que cada día vienen 10 embarazadas a parir. Entonces tú dices, wow, esto pues necesitas más infraestructura. Y así para cada uno de los elementos. Y de ahí te pasas a uno de los puntos donde hay que tener cuidado porque a partir de aquí empiezan los diferentes tipos de ver o las diferentes maneras de ver a los sistemas de salud, es decir, su clasificación, cómo se va clasificando el sistema de salud, la tipología. A ver, le vamos a dar una vista panorámica rápida para ver si es que han aumentado algo o no han quitado nada. Tipología de los sistemas de salud. Los sistemas de salud pueden ir de acuerdo a, primero esto, ¿de dónde viene la plata? Procedencia del financiamiento. Segundo, puede venir desde este punto de vista, cómo se organiza según niveles. Te pasas la hojita y luego vas a ver esta partecita de resumen, que el sistema se organiza en esta parte, público o la parte privada y
Nada más, o sea que no hay esos cambios que yo esperaba que se hicieran, ¿no? Más bien lo han reducido, que aquí estamos viendo esa pirámide que ya no incluía ese cuarto nivel, ¿no? Que bien que lo han ordenado ahora sí bajo los criterios de la realidad en sí. Entonces, de una cosa, ¿qué puntos de vista hay para ver a los diferentes tipos de sistemas de salud? O sea, ¿de qué manera se puede ver al sistema de salud aquí en Bolivia? Y tú dices, depende. Puedo verlo desde el punto de vista de dónde viene la plata, procedencia del financiamiento, o sea, de dónde viene la plata que sostiene el sistema de salud. Eso es un punto. El otro es cómo el sistema de salud se organiza desde el punto de vista por niveles. Y el último es desde el punto de vista del servicio público o privado directamente. Entonces, obviamente, ya te estás intuyendo las preguntas, te van a hacer confundir entre los diferentes o entre las diferentes maneras de organizar el sistema o entre sus mismas subdivisiones. Y vas a darte cuenta que esto realmente es sentido común, porque claro, lo han preguntado el año pasado y tú decías, es que claro, es que las preguntas eran tan torpes que se han hecho, entonces tú dices, wow, por eso siempre se te aconseja que educación, siempre con cerebro fresco, porque obviamente con cerebro cansado todo se te puede escapar ya en el último momento. Entonces, tienes peligro en esta parte, ¿no? Y que después tenemos que hablar un ratito más de educación para la salud. Bueno, según la procedencia de la plata, del financiamiento, ¿de dónde viene? Pues de 3 puntos. Recursos procedentes del Estado. ¿Puede venir de qué? Del denominado gasto nacional en salud o del fondo procedente del propio PIB. Entonces, estos son los puntos respectivos en sí, ¿no? El Estado es donde primeramente tendría que poner la plata en esta cosita que se le llama el gasto nacional de salud o que viene incluso del propio PIB que tenemos aquí en Bolivia respectivamente. ¿De qué más puede venir? ¿De dónde más puede venir la plata? Ah, pues puede venir de este sector que se le llama la seguridad social. ¿Basado en qué? ¿En qué se basa la seguridad social? ¿De qué va esta cosa? Ah, se va en la recolección de fondos a partir de contribuciones de individuos, de empleadores, o sea, de jefes, y algunas veces subsidios que el gobierno pues dispense. Y que si no, la plata directamente se organiza desde esta parte, desde las privadas, a las que accede obviamente el usuario con sus propios recursos. Y esto es un pilar muy importante porque así está prácticamente también organizado el sistema de salud acá. Tú encuentras, por ejemplo, recursos procedentes del Estado, que todos estos fondos económicos sostienen a lo que es el servicio público de salud, que lo vas a ver más adelante. Por ejemplo, los centros de salud públicos, los hospitales como el Hospital Viedma, el Hospital del Norte, el Hospital de Quillacollo, de Sacaba, vienen de esta parte. Otra cosa es la seguridad social, donde, por ejemplo, puedes estar hablando de la Caja Nacional, de la Caja de Servicio de Caminos, ¿no? O la Caja Petrolera, que son lugares donde tienen sus asegurados, pero tampoco no es una parte tan privada ni tampoco tan pública. Está en un medio, ¿no? Pero claro, sí, se va asociando más a la parte pública. Y después están pues las clínicas, los hospitales privados, donde obviamente por cada cosa que tú hagas, obviamente te van a cobrar, porque eso y aparte de tus propios recursos. Cuidado, que más probable que te pregunten esto es lo que obviamente te lo van a preguntar durante toda tu carrera, que es cómo están organizados el sistema de salud en base a los niveles. Y en base a los niveles tú tienes que saber que el sistema está organizado en 3. Además, chicos, esto para medicina 5 y todos los demás debería ser un repaso porque este capítulo ya lo hemos avanzado. El sistema de salud está organizado en 3. Primer nivel, segundo nivel, tercer. Obviamente tienes que saber de qué va el primero, de qué va el segundo y de qué va el tercero. Y sobre todo, ¿cuál de los 3 me tengo que tatuar? Obviamente que el primero, chicos. El primero tantas veces se pregunta y yo rezo que ojalá que les vuelvan a preguntar otra vez el primer nivel porque es realmente mi pasión el parque. El primero es el primero y con eso el que lo entendió, lo entendió. ¿Por qué? Porque se constituye la puerta de entrada al sistema de salud. Es prácticamente el nivel que está más cercano a la población. ¡Qué buena frase! Permite resolver las necesidades de atención especializadas. No, las atenciones básicas y las más frecuentes, donde principalmente obviamente quién va a trabajar, ya lo vas a ver más adelante, que pueden ser resueltas con actividades que vengan a qué, con la promoción y con la prevención de las enfermedades, o por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Obviamente estos 4, promoción, prevención, curación o recuperación, como digas, o rehabilitación, se va a dar en los 4 niveles, pero en donde más se fomenta la promoción, prevención, es en el primer nivel. Por ello mismo, el establecimiento va a ser de baja complejidad. Ejemplo, consultorios, policlínicos, centros de salud, y estos son los principales. Y mira que casualmente, según esta teoría vieja, porque obviamente esto ya está totalmente dado por detrás, no sé por qué la universidad sigue con sus viejas creencias, que el 85% de los problemas permanentes deberían resolverse en el primer nivel de salud. Pero es que bueno, eso se asocia con otras cositas, a hacer temas polémicos en sí.
Si se aplicaría la medicina bien aplicada, en teoría, debería resolverse el 85% de todos los problemas de una persona, de las personas, en el primer nivel de salud. Y obviamente ahí quién estaría trabajando, pues odontología, enfermería, el médico general y demás. Porque si no se resuelve, obviamente eso hay que pasarlo al segundo nivel. Y esto ya es hablar de qué? De hospitales y establecimientos donde se presten servicios relacionados con especialidades médicas. ¿Qué especialistas vas a encontrar? Especialistas de medicina interna, pediatras, ginecobstetras, cirujanos generales y algunos lugares donde se realizan procedimientos de una. Ya, cuidado. Oigan, cuidado, esto lo vamos a poner con rojo. Es que yo muchas cosas yo lo doy por avanzado, pero claro, estoy aquí a tener en cuenta sin confiarme, ¿no? Baja complejidad, mediana complejidad. El 85%, obviamente es un dato que ustedes se lo van a tatuar el día lunes, ¿no? Antes de dar su querido examen en sí. Y ofrece tratamiento a los pacientes referidos desde el primer nivel. Se estima que entre el primer y el segundo deberían resolverse hasta el 95% de los problemas de salud de una población. En aquí estaría encerrado toda la problemática, casi toda la problemática de un pueblo. El tercer nivel agrupa qué cosas. Realmente a hospitales que ya exigen qué cosa, una alta complejidad y que justamente eso pues va de rojo. Poco prevalentes, enfermedades muy raras, muy complejas, que obviamente requieren servicios altamente especializados y con alta tecnología, como dice acá. Qué bien lo han resumido esta partecita. Su ámbito de cobertura debe ser prácticamente la totalidad de un país o gran parte del país. En este nivel se resuelve pues lo que va a quedar, el 5% restante de los problemas de salud que se vayan a plantear. Obviamente el paciente está pasando de un servicio al otro, ¿no? Pero recuerda, el más importante es el primer nivel porque es la puerta de entrada, el punto de contacto que tiene la sociedad con el personal de salud. Y aquí se los pone en su querida pirámide respectiva, donde la base siempre va a ser ¿qué cosa? El primer. Y ya entrando en la parte final, desde el punto de vista más de sectores, cómo se organiza la parte del sistema de salud, pues en un servicio público y un servicio privado. Muy bien, en la parte pública hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque según la parte pública, nosotros tenemos que ver un tema que se viene mañana, que es el SUS respectivamente, ¿no? El Seguro Público de Salud, el Seguro Universal de Salud, se caracteriza por cubrir algunas o bien la totalidad de las prestaciones de la salud de la población que, esta es su palabra clave, que no cuenta con ningún tipo de seguro. Cualquier persona en el país que no tiene ningún tipo de seguro, ya sea de la seguridad social o de la parte privada, automáticamente tiene que ir al servicio público a recibir tratamiento y atención. ¿De dónde va a salir la plata para el seguro público? Obviamente, pues el Estado es el que pone la plata respectivamente. La seguridad social es algo que hay que tener en cuenta porque mira, ambos pertenecen a la parte pública. Seguro público de salud, que es la parte así pública neta, y la otra cosa es lo que le decimos seguridad social. Pero es que la seguridad social, como ya te lo estaba comentando, esta está compuesta por el seguro social obligatorio para las personas pertenecientes al sector de la economía formal. Cuidado que esta sea la pregunta de este año, en vez de formales, digan la economía informal. Ustedes, sí, nosotros sabemos que la realidad del país es de más economía informal, pero claro, por el punto de vista de la Ley General del Trabajo y demás otros comentarios de la parte económica formal, sí se rige en base a qué? A que todo trabajador dependiente de instituciones que tenga un contrato respectivo tiene que recibir automáticamente un servicio de salud adecuado, ¿no? El empleador, el que contrata, es el que debe proporcionar eso, debe registrar en la caja respectiva a su asegurado, a su trabajador, y él deberá recibir la atención correspondiente, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que va la parte de economía formal de corto plazo y también de seguros de alto plazo, ¿no? De largo plazo. Y se financia obviamente con qué? Con cotizaciones, administración y primas aportadas por los empleadores y los trabajadores del sector formal y a veces incluso se necesitan los propios recursos del Estado, cuando este funciona como empleador respectivamente y cuenta con establecimientos y personal propio, ¿no? Hay que tener en cuenta. El ejemplo típico, que acá ya estamos hablando de esta parte, el seguro público son los centros de salud que tú vas a encontrar por tu barrio respectivamente, u hospitales muy famosos como te los mencionaba, el Hospital Viedma, el Hospital del Norte, el Hospital del Sur, el Solomon Clay, el Hospital Cochabamba y tantos lugares donde obviamente tú si apruebas el curso básico vas a ir a rotar en todos tus años de formación y obviamente es donde más de frente vas a conocer esto, lo que realmente es el sistema de salud boliviano. ¿Vas a rotar por la seguridad social? Sí. ¿Vas a hacer tus servicios, por ejemplo, en la Caja Nacional, en el seguro universitario, en la parte
¿qué se llama esto? La caja petrolera o el servicio de camiones, sí, hace rotaciones también. Ahí, claro, conoces otra cara de la moneda también a ver cómo se maneja esa partecita a tener en cuenta. Entonces recuerden, chicos, la seguridad social ya tiene una parte sí pública, porque también depende a veces de recursos del Estado, como cuando dice, cuando él es el empleador, es decir, no sé, si digamos tú trabajas en un centro de salud siendo médico, tienes seguridad social. O sea, siendo médico tienes un seguro, tienes que ir a consultar a la Caja Nacional y así. Pero también en otras instituciones privadas, digamos en una fábrica X, en un laboratorio X, tienen también sus asegurados y entonces los llevan a este punto respectivamente. Entonces, ¿de dónde sale esa plata para soportar a esta parte de la seguridad social? Primero el Estado da, aporta, pero también el trabajador aporta de sus ingresos, pero también a sus, como algunos deben saber, si tienen sus papás familiares, les descuentan, ¿no? En su boleta de pago sale un descuento que va de aporte directamente a esta caja. Y que esa es la parte polémica, ¿no? Y está también. Y por último está pues esto, lo que nosotros decimos, la parte privada neta, no tan. Servicios de salud al que accede la población de forma particular o de forma privada y cuyos pagos surgen directamente de dónde, pues es que de dónde más va a salir de la billetera del paciente, del bolsillo, ¿no? El sector privado se puede subdividir aún en dos cositas: organizaciones con fines de lucro y organizaciones sin fines de lucro. Los con fines de lucro se refiere a quién, por ejemplo, hablar de estas aseguradoras, ¿no? No sé, pues el ASFI o por ejemplo, no sé, el Credinfor o estos, por ejemplo, que venden el SOAT, ¿no? Diferentes cosas. O los de servicios y privados, consultorías y clínicas, todos están metidos acá. En cambio, las organizaciones sin fines de lucro, que no busquen una ganancia y que, claro, obviamente acá no deberían cobrar o deberían cobrar un costo muy mínimo. Es lo que, por ejemplo, pasa en las ONGs o en las iglesias. Si, digamos, vas a alguna iglesia, a veces tienen su consultorio médico que es para sus peregrinos, ¿no? Para la gente que vive ahí en la cercanía. Obviamente pagan un monto muy bajo, pero no comparado con la parte de la entidad con ganancias, no con fines de lucro, pero pues ya pertenece más a una parte privada, porque la sostiene, por ejemplo, la misma iglesia católica, la misma iglesia evangélica, cristiana, dependiendo de la que estemos hablando, ¿no? Entonces, a eso es lo que se refiere y por eso aquí les ponen ese recuadro respectivo. Y yo les diría que hasta ahí es donde valdría la pena estudiar este capítulo que han dicho que es la parte más corta, porque es que luego te habla acerca de la medicina tradicional y pues ya lo vamos a terminar esta partecita más. A ver, que cuidado que esto es lo que sea que entre en este capítulo, porque ha sido una pregunta muy rara la que se hizo pues el año pasado. A nivel internacional, la tendencia en salud está enfocada en qué? En la revalorización de los conocimientos de la medicina tradicional y obviamente lograr su articulación con quién, con nuestra medicina, con la biomedicina. La OMS considera importante el rol que puede cumplir la medicina tradicional en la atención primaria. Sí, es más, mira, en el 2002 la OMS ha establecido las famosas estrategias de la OMS sobre la medicina tradicional de cara a 2002-2005. En el año 2013 actualizó estos objetivos. Ay, qué bien que no les han impuesto los objetivos que estaban en la anterior edición, lo han borrado todo ese aburrido, ¿no? Que era copy-pegue. El año 2013 actualizó los objetivos del programa de medicina tradicional a través de la famosa estrategia de la OMS sobre medicina tradicional hasta el siguiente año, 2023, estableciendo 4 objetivos básicos sobre la base de estos anteriores, que es lo que han copiado y pegado. Y aquí están esos 4 que sí, les pueden preguntar. Pues claro que sí, al año 2023 obviamente está todavía vigente. Ten cuidado, te pueden preguntar acerca de estos 4 objetivos respectivos para establecer la estrategia de la OMS sobre la medicina tradicional. Cuidado que te hagan confundir, tú solo asocia a qué se refiere el objetivo político, a qué se refiere el objetivo de la seguridad, eficacia y calidad, el acceso y el uso racional. ¿A qué se refiere cada uno? Por la parte política, se tiene que integrar la medicina tradicional con los sistemas nacionales de salud mediante el desarrollo y la aplicación de qué? Pues de políticas y también de programas nacionales sobre la medicina tradicional. O sea, tiene que tener su parte legislativa, su parte política. ¿Qué pasa con la seguridad, eficacia y calidad? Se tiene que promover la seguridad, eficacia y la calidad de la medicina tradicional mediante la ampliación de la base de conocimientos y obviamente la prestación de asesoramiento sobre normas reglamentarias y de garantía de la propia calidad. Es decir, ya un poco ya se tiene que empezar a normatizar esta parte de la medicina tradicional y obviamente la ampliación de la base de conocimientos. Ya se tendría que empezar a, por ejemplo, fabricar libros, empezar a socializar, hablar más generalmente de esta parte. Acceso. Mejorar la disponibilidad y la asequibilidad de la medicina tradicional y especialmente el acceso que tengan las personas
pobres, ¿no? Que sea bastante socializado y que además cualquier persona que sufra algún tipo de molestias, percances y que pueda acceder a esta medicina tenga el conocimiento de primero saber que existen médicos tradicionales que están en algún punto respectivo del pueblo, de la ciudad atendiendo y que ellos fácilmente puedan acceder y comunicarse con ellos. Y por último, el uso racional. Promover el uso terapéutico racional de la medicina tradicional entre los profesionales y los usuarios. Siempre utilizar esto pues con raciocinio, no de una forma totalmente pues caótica o que tenga que ver con nada en pro de la salud de unas personas en sí. Estos son los 4 puntos que fácilmente te podrían decir, ¿no? Con respecto a lo que son los objetivos de la instauración de la medicina tradicional en lo que es el sistema de salud, se refiere al acceso con respecto a qué, a promover la seguridad, la eficacia y la calidad de la medicina, o sea, no te van cruzando los conceptos, o que te digan, ¿no? Se refiere al objetivo de la política a mejorar la disponibilidad y la asequibilidad de la medicina. Entonces, claro, obviamente tú tienes que leerlo con cuidado y decir, a ver, yo sé que los 4 objetivos son la política, seguridad, eficacia y calidad, acceso y el uso racional. Ahora, ¿de qué va cada uno de ellos? Es lo que a mí me interesa tener en cuenta en ese punto, ¿no? Para distinguirlos de los unos con los otros en sí. Y ya, cerrando este capítulo, último subtítulo, adecuación cultural de los servicios de salud. Esto es un poco más de comentarios en sí, pero trae buenas ideas. Adecuación cultural. ¿Basada en qué? ¿A qué se refiere esto de adecuación cultural? Adaptar. Esa es su palabra clave. Adaptar los procedimientos técnicos de la intervención en la salud a las concepciones, actitudes y prácticas de las comunidades que culturalmente son muy diversas, de modo que las atenciones brindadas sean más familiares a sus costumbres y a sus tradiciones propias que tenga esa comunidad. Para esto se requiere conjugar los elementos culturales de los usuarios. ¿Con quiénes? Con los distintos elementos físicos y diseños arquitectónicos presentes en los servicios. De esta manera, el usuario genera un clima de confianza al verse reflejado e identificado en los distintos procedimientos de las prestaciones y en los mismos servicios de salud a los cuales acuda, que el hospital debería dejar de ser ese lugar espantoso donde nadie quiere ir y más bien, mal dicho así, ¿no? Todo el mundo quisiera ir al hospital en sí porque genera ese ambiente de amigabilidad, un ambiente totalmente muy amigable, como dicen, ¿no? Crear los hospitales amigos de las personas en sí. Pero es que, claro, adecuar esto involucra una serie de muchos cambios respectivos que lleva a la parte infraestructural, a la parte personal, a la parte del adecuado del personal de salud y demás cosas. Mira, porque dice, promueve cambios en el comportamiento que tenga el personal de salud, cambios de los propios servicios y en las prestaciones. Es que hay que cambiar las cosas que antiguamente estaban hechas por nuevas. Pero también involucra qué cosa, no solamente cambiar a la parte del personal de salud y la atención médica, también buscar qué cosa, cambios en los estilos de vida que tengan las personas, las familias y las comunidades, considerando aspectos relacionados con un ámbito más general y no simplemente de enfermedad y la salud, cultura, tradición, idioma y conocimientos ancestrales de los usuarios de los servicios de atención. La adecuación cultural entonces es buena de algún modo, sí, porque fomenta la construcción de una cultura, que esto habría que marcarlo, ¿no? De una construcción de una cultura de salud basada en muchas cosas buenas: solidaridad, respeto, reciprocidad y complementariedad. Es decir, en el trabajo de valores y principios que sean necesarios para el desarrollo y el interrelacionamiento que tengan los seres humanos. ¿Qué rayos necesito para implementar adecuadamente esto? Infraestructura adecuada. Infraestructura inadecuada, les van a poner como pregunta, ¿esto es verdadero? No, infraestructura adecuada. ¿De acuerdo a qué? Al ámbito geográfico donde se encuentra la población, donde su población beneficiaria sea en su mayoría pues indígena o originario en sí. Prestaciones que brinden de acuerdo a las especialidades médicas tradicionales que existan, como por ejemplo el parto intercultural o las afecciones espirituales, como por ejemplo tratar el susto, o que tengan médicos que se dediquen a qué, a la parte de las hierbas, ¿no? La herbolaria en sí. Que haya personal a cargo que va desde el personal médico tradicional del lugar, de acuerdo a la especialidad que tenga, como por ejemplo médicos parteros, médicos naturistas, médicos hueseros, guías espirituales y demás. También es necesario la participación del personal, quien debe involucrarse en el contexto. Sistemas de información que obviamente promuevan qué cosa, la oferta de servicios, o sea que no sean desconocidos
estos servicios ante la población y que se les ofrezca también como una alternativa a su tratamiento respectivo en sí. Entonces, como conclusión, porque miren aquí está la bibliografía, ¿qué pasa en Bolivia? Y chicos, a este me lo van a poner un ojo porque sí, varias veces sí ha sido preguntado, de las pocas preguntas que tienen en su banco de todavía para revisarlo. Sí, y está creo que tal y como estaba en la anterior, porque tampoco era más de una hojita. Tú sabes entonces por conclusión que además esto es el capítulo siguiente, que nosotros actualmente contamos con el SUS, el Sistema Único de Salud, en el cual el Estado debe garantizar el acceso, sea universal, equitativo, oportuno y con lo que han pisado el palito. Costó 60 pesos, creo que ven, en eso se lo han comido. Gratuito, pues, mucho. A la atención integral en salud a la población boliviana. ¿Bajo el modelo de quién? El modelo SAPSI, ¿no? El salud familiar, comunitaria, intercultural, que desde el capítulo 2 están hinchando, ¿no? Que eso es el vigente que está desde el año 2008, ¿no? En el país. Es de carácter entonces, nuevamente te lo van diciendo, universal, gratuito, equitativo, intercultural y participativo. Ah, que se han cargado las definiciones, ya me estoy dando cuenta. ¡Qué bien! El sistema de salud en Bolivia está compuesto por un sector público y un sector privado. Recuerda, el sector público comprende ¿a quién? Al Ministerio de Salud, que está representado por el Ministerio de Salud, los sedes en diferentes departamentos, los diferentes centrales coordinadoras de red en los municipios y establecimientos de salud. Y a la vez, el sector público está conformado por el Ministerio de Salud, pero también por esto. Dicho de otro modo, ¿cuáles son los dos componentes del sector público en Bolivia? La representación directa, el Ministerio de Salud, y la Seguridad Social, que están ahí las cajas de salud, el seguro universitario. Además, esto ustedes, si aprueban, van a tener esto, seguro universitario, así que van a poder ir a abusar, bueno, no les voy a decir eso, no van a ir a poder a consultar de alguna manera algo, por lo menos para que les den pues un paracetamol gratis, ¿no? Bueno, 2 pesitos también vale, no sé cuánto sea, pero bueno, ya está. Y por el otro lado, que este es uno, ¿no? La primera parte del sistema de salud, el sector público, esto de acá, el sector privado que se viene acá. Está constituido por las compañías de seguro y los proveedores de salud que tengan o no fines de lucro respectivamente. Cuidado que ya les estén comentando. Es que revisen el banco, siempre les están haciendo confundir entre quién es del público y quién es del privado. Y les dicen, la seguridad social es de la parte privada. Y es verdadero, le dicen, ¿no? Claro, eso sí, hay que tener cuidado de no confundirlo en sí. Entonces recuerden. ¿Qué pasa con el subsector de la medicina tradicional? Pues este está representado oficialmente desde, creo que esto lo preguntan duramente, 6 de marzo del 2006, por el Viceministerio de Medicina Tradicional y de la Interculturalidad, apoyado bajo su propia ley ancestral 450. Es que esta cosa me está latiendo, tengan cuidado, se lo van a anotar ahí en su antebrazo, en su carpo, metacarpo, en sus falanges, en su codo, donde sea, pero es que esta cosa tengan cuidado porque hay otros numeritos que en el siguiente tema también hay que memorizarlos, ¿no? Y que vale más la pena que estarte acordándote del potencial de membrana en reposo y esas cosas en morfo. Y la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establecen la aplicación de la medicina tradicional enmarcada en la política de la SAPSI, ¿no? Respetando los usos y costumbres que tengan las personas y revalorizando los conocimientos ancestrales, la adecuación de los servicios de salud y la inclusión. Hay que ser inclusivos en estos tiempos, dicen, ¿no? De los médicos tradicionales en el sistema de salud. La necesidad de articular, palabra clave, la medicina tradicional con la medicina académica. Y obviamente hay que fomentar, ¿qué cosa? La investigación de ambas, ¿no? Bueno, la académica siempre está en investigación. La otra cosa, pues no lo sabemos. Por último, el funcionamiento del sistema de salud en Bolivia se da en los 3 niveles respectivos que ya han sido descritos, ¿no? Donde el primer nivel es el que tú te tienes que tratar respectivamente. Y ahí es donde terminó su querido señor temita, ¿verdad? Entonces, miren, muy asequible e incluso yo quisiera como no cargarlo esto, pero lo vamos a hacer con toda calma mañana en sí. ¿Listo?